¿Qué tal, mis hermanos? Nuevamente, muy buenos días. Qué bueno volvernos a ver, volvernos a encontrar y pues seguimos en la misma condición. Seguimos esperando que las cosas cambien, que las cosas mejoren con esta circunstancia de la pandemia. Y bueno, nadie esperábamos que fuera así. En la semana yo platicaba con una persona que me decía que tal vez estaba esperando que fuera, o que estuviéramos esperando que fuera como aquella epidemia de la H1N1, en el que pues iba a ser fue muy rápido, tal vez no tan violento, y que pues todo podía volver a la normalidad nuevamente. Pero ahora la verdad es que ha sido tremendamente diferente y bueno, hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Y hay que hacerlo de esa manera, obedecer siempre a las autoridades, a lo que nos pongan, pero es difícil porque sé que todos estamos acostumbrados o esperando o deseando ir al templo, ir a la iglesia para adorar juntos y compartir con la iglesia y adorar juntos al Señor. Pero bueno, lo tenemos que hacer así ahora, como lo hemos venido haciendo. Así que tengamos paciencia, algún día, un momento podremos regresar. Y bueno, hemos estado sabiendo también de lo que hace el Señor con nuestra iglesia durante estos días. Ha habido testimonios de cómo el Señor nos ha guardado, también testimonios de quienes hermanos han entrado al hospital con alguna dificultad de salud, nada que ver con el COVID, pero que el Señor los ha restablecido, los está restableciendo. Pero bueno, el Señor ha sido bueno en estos tiempos. Así que estemos listos pues para poder alabar al Señor como lo hacemos cada domingo. Raro, lo sé, extraño, sigue siendo extraño y tal vez incómodo para hacerlo en nuestros hogares, ahí escuchar a través de una pantalla el alabanza y después tratar de cantar. Me parece, y lo entiendo muy bien, me parece que puede ser complicado o no muy raro, como digo. Entonces, pero hagámoslo, pero no se acostumbre, por favor. Una preocupación que tengo y que le he compartido con algunos hermanos es que lleguemos a acostumbrarnos a esto, que lleguemos a hacer una costumbre el hacer las reuniones de esta manera, y que cuando entonces se abran los templos, se abramos las puertas, entonces pues no tengamos el interés de regresar. No, hermanos, por favor, no lo haga, no se acostumbre, estemos a la expectativa de lo que ya viene, de la posibilidad de hacerlo, pero mientras tanto esta es la forma. Así que no es siempre, no será siempre. Es bueno que nos sigamos reuniendo y estemos juntos, así que vendrá ese tiempo. Y mientras tanto, bueno, alabemos al Señor, busquémoslo en este momento. Tenga un momento de intimidad ahí en su hogar mientras está alabando junto a los muchachos del grupo, y entonces regresaremos al mensaje de esta mañana, que tendrá que ver en dos partes. Ahora lo haremos en dos partes. Así que esta primera parte veremos algo interesante en nuestras vidas, continuando con la serie de A Su Manera. Llevamos dos mensajes anteriores, hoy es el tercero y habrá un último el próximo domingo. Así que estemos listos a la expectativa. 10 plagas, ¿hasta cuándo? Ese es el título de este mensaje, 10 plagas, ¿hasta cuándo? Primera parte. Dios los bendiga, Dios los guarde, y estaremos entonces viéndonos un poco más adelante después de la alabanza. Bendiciones.
tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Que nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, y nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. ¡Ah, Jesús! Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Que nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, oh, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, y nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Oh, oh, oh. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, y nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, y nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, para la luz de tu verdad. Ah, Jesús. Es difícil o complicado entender, comprender cómo actúa el Señor. Y lo hemos venido viendo los dos pasados
mensajes. Hemos venido hablando de cómo el Señor hace las cosas a su manera. ¿Recuerda? Cómo Él de alguna manera tiene el control, y lo vimos en el primer mensaje, en tiempo, lugar y forma de nuestras vidas. Entonces, Él tiene ese control. Pero cuando Él tiene el control completo de todo lo que sucede, y entonces esto lo vimos en el domingo pasado, en el segundo mensaje, entonces Él lo hace a su manera. Él hace las cosas a su manera. Y de alguna manera no es a la nuestra, es entendible. Él no hace las cosas como nosotros queremos que Él las haga. Sin embargo, siempre es muy diferente la forma en que nosotros la hacemos a las que Él la hace las cosas. Y obviamente los resultados de hacer nosotros las cosas a nuestra manera jamás, hermano, jamás podrá ser igual o obtener un resultado igual que hacerlo a la manera del Señor. Así que hacerlo a la manera del Señor, o dejar que Él haga las cosas a su manera en nuestra vida, nos garantiza una bendición, nos garantiza un resultado favorable. Aunque claro, debemos pasar siempre por un proceso y pasar por ese proceso que Dios quiere en nuestra vida, porque a veces son caminos que parecen complicados y difíciles, llenos de sufrimiento, llenos de penas, y entonces decimos, bueno, esto no es la manera en que el Señor hace las cosas. Y sí, hermano, en ocasiones es así. Es así como el Señor hace las cosas, porque Él nos lleva siempre, ejerce su soberanía, y Él quiere llevarnos en un camino para cumplir el propósito. Sin embargo, esto, y lo diré así, no depende de nosotros, depende de cómo queremos entonces que el Señor, o cómo entendemos o comprendemos cómo el Señor obra en nuestra vida, y entonces dejarnos, ¿no? Eso es importante. Escuchaba una frase hace unos días que me gustó mucho, precisamente cuando venía armando este mensaje con la ayuda del Señor. Y más bien el Señor hacía este mensaje. Y escuchaba que decía, bueno, para que una planta le saquemos su esencia, su aroma o el beneficio de esa planta, hay que machacarla. Hay que machacarla. Y me gustó esa frase, porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos machaca, nos tritura para sacar esa esencia que hay en nosotros. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo o cuántas cosas deben pasar en nuestra vida para entender cuál es el propósito de Dios y cuál es el plan de Dios para mí, para alinearnos a su voluntad? ¿Cuánto debe pasar y qué debe pasar? ¿Cuánto tiempo debe pasar para yo poderme alinear a la voluntad de Dios? Y dejar de andar dando tumbos y dejar de andar sufriendo, yendo de un lado para otro, haciéndolo a mi manera. Pueden pasar muchos años, pero insisto, ¿de quién depende? ¿De quién depende el tiempo que se lleve el Señor para cumplir su propósito? Depende de nuestra disposición, de qué tan dóciles somos y estamos listos para aceptar esa voluntad de nuestra vida. Vea lo que dice, y empezamos con versículos de la Escritura, Santiago 1, del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, muy conocido este versículo, considérenlo como un tiempo para alegrarse, mucho porque ustedes saben que se pone a prueba su fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y después Jeremías, en un contexto igual, dice, oh Israel, Jeremías 18:6, oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así está en mis manos. Así que estamos en manos del Señor. Pero, ¿qué tanto tiempo y qué tanto debe pasar en tu vida y en mi vida para entenderlo? Déjeme llevarlo a una historia que nos va a poder ilustrar claramente
¿Cuántas y cuánto tiempo debe pasar para que entendamos que es mejor hacer las cosas a la manera de Dios, alinearnos a su voluntad y saber que todo lo que nos pasa tiene un propósito, porque estamos o está el Señor haciendo su propósito y llevando su propósito en nuestra vida? Y solo nos basta esperar y esperar. No poner resistencia, esperar. El pueblo de Israel, permítame orar y ponernos en manos del Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por esta oportunidad que nos das como cada domingo de podernos encontrar con mis hermanos como iglesia y poder entonces alabarte como lo hemos hecho, poder estar en comunión contigo, pero también escuchar tu palabra. Así que Dios, habla a nuestro corazón, muéstranos lo que tú quieres hoy y nos ponemos en tus manos. Gracias. Espíritu Santo, háblanos y llena ese hueco en nuestro corazón y desafíanos a ser hacedores de tu palabra, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es profundamente interesante analizar el proceso que el pueblo de Israel tuvo que pasar para entender lo que Dios quería de ellos. Y déjeme tal vez adelantarme un poco a lo que vamos a ver más adelante, y que a pesar de todo lo que vieron, a pesar de todo lo que vivieron, a pesar de todo lo que experimentaron en su vida, no lo entendieron. No pudieron entenderlo, y usted lo puede ver a través de la historia del pueblo de Israel en toda la Escritura. No entendieron, no lo entendieron. El Señor tuvo que mostrarle una tras otra, mediante disciplinas, guerras, que Él tenía que cumplir su propósito, no tenía otra. Él era el pueblo escogido por Dios para cumplir un propósito en su vida, en el pueblo. Como antecedente a nuestra historia central, que la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, de los capítulos 7 al 11, pero como un antecedente, el Señor va preparando el terreno para que su pueblo sea liberado, empezando con el llamado y la preparación de Moisés. Usted se acuerda todo lo que pasó Moisés y vivió, etcétera, para llegar al momento en el que ya estaba listo para cumplir el propósito de Dios para el pueblo. Y que, por cierto, ¿cuántas veces Moisés se negaba a responder al llamado de Dios? ¿O cuántas veces puso pretextos? ¿Cuántos pretextos puso para no cumplir lo que Dios quería para su vida? Que si soy tartamudo, que si nadie me va a oír, que si a lo mejor no me van a creer, que si cómo van a decir que yo hablé contigo. Y que Faraón, total, una serie de pretextos y excusas que puso para no cumplir. Yo sé y yo creo, estoy seguro que en el corazón de Moisés estaba el deseo de servir al Señor, de contestarle el deseo, pero no lo hacía porque había temores en su vida, había miedos, había debilidades, ¿no? Pero él anteponía las excusas. Y no estaba convencido de lo que el Señor. Pero el Señor tenía que convencerlo, porque él tenía que cumplir su propósito de alguna manera y tenía que hacerlo a su manera. Éxodo 4:1 dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen? ¿O no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? ¿No pasa lo mismo con nosotros? Y esto solamente es un preámbulo, pero ¿no pasa lo mismo con nosotros? ¿Cuántas excusas le ponemos o le damos al Señor cuando Él nos llama a hacer algo o pretende hacer algo en nuestra vida? Él quiere algo con nosotros. Y no solamente me puedo referir a un ministerio o a un llamado pastoral o a un llamado ministerial o misionero. No. Cuando hablamos específicamente de una situación que se nos presenta y que el Señor nos pone enfrente como parte de su proceso de cumplir su propósito en nosotros, y entonces no le damos parte al Señor, y entonces no creemos que venga de Él. Un nuevo trabajo, una nueva relación, un negocio. De pronto se nos presenta la oportunidad de la cual el Señor quiere hacer algo con nosotros,
o ayudar a alguien más a través de nosotros, o cumplir el propósito de alguien más a través de nosotros, y de pronto pues empezamos a ponerle excusas. Es que no tengo tiempo, Señor, es que está muy lejos, es que hace calor. Y como le dije el domingo pasado, le guste o no, ponga pretextos como los ponga, el Señor lo va a usar, el Señor va a cumplir su propósito. Eso es definitivo. Él va a cumplirlo. Y eso es maravilloso. Vea lo que pasa con Moisés. Éxodo 4, 2 al 3. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Empieza a tratar con él. Es importante esto. Empieza a tratar con él para hacerle sentir y hacerle saber y hacerle confiar que hay un propósito en la vida de Moisés, pero que va a ser usado para cumplir un propósito en la vida del pueblo de Israel. Porque va a ser usado para cumplir un propósito en el pueblo de Israel, que a su vez tendrá que cumplir un propósito de salvación para el mundo. Una vara, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Claro, cualquiera se hubiera sorprendido, pero estaba empezando a demostrarle el Señor a Moisés el poder y el alcance que él tenía para que se cumpliera lo que él quería. Y le estaba diciendo, tú eres el indicado, te voy a mostrar cómo te voy a ayudar. Y más adelante, en versículos 6 y 7 de Éxodo 4, le dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu mano. Entonces metió Moisés la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve y mete la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Déjeme tomar entonces esta comparación. Lo que pasó, como una comparación de lo que pasó con el pueblo de Israel durante este periodo de su salida de Egipto, con nuestra propia vida. Y nuevamente quiero invitarlo a que conforme vamos avanzando en este mensaje y tocando los puntos que vamos a ir viendo, lo pueda usted llevar a su propia vida y en una analogía con su vida, usted poder decir, este es un mensaje que me puede ayudar o esto me está confrontando. Y Dios quiera que así fuera, que así sea. Así que, y la suya, no piense en la del otro hermano, no piense en la de su esposo, su esposa. Esto es para aquel. No. Piense qué es lo que el Señor nos está diciendo a cada quien esta mañana. Y nos habla directamente. Pues bueno, después de estas señales, el Señor le estaba mostrando entonces a Moisés todavía, y Moisés todavía tenía temores. No obstante estas señales que le muestra el Señor, la vara que se convierte en serpiente, la mano que se seca y luego se sana, estas señales, a pesar de estas señales, Moisés sigue teniendo temores. Dios nunca se desespera, porque Moisés de alguna manera le dice que no desde la primera vez. Escúcheme esto, porque esto va para nosotros también. Dios no se desespera porque le haya dicho que no desde la primera vez. Al contrario, le empieza a dar alternativas para que su propósito se cumpla. Vea lo que dice Éxodo 4, del 8 al 9. 8 y 9. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, la de la vara, se convencerán con la segunda, la de la mano. Y si no te creen ni escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámasela sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Si bien el Señor no se desesperaba, el Señor se enoja. Sí, se enoja por la terquedad de Moisés, porque a pesar de que vio esos dos milagros, le está diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo. No es cierto que la Escritura dice, no te preocupes, yo estoy contigo todos los días. Te lo dice a ti, me lo dice a mí, y aún vivimos con temores. Aún vivimos con preocupaciones. Y entonces viene la respuesta de Moisés. Estamos en el preámbulo, Moisés le dice en Éxodo 4, 13 y 14, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. ¿Casualidad? Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón el levita?
sé que Él habla muy bien. Y mira, ya viene en camino para encontrarte y estará contento de verte. Qué tremendo es el Señor. Qué tremendo, porque Él va a cumplir su propósito. Y eso quiero decírtelo claramente. Él va a hacer todo lo posible, aún por tu terquedad y tu obstinación, por tu necedad, por las excusas, pretextos que pongas. Cuando el Señor te pone en el camino, el plan que tiene trazado para ti, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y entonces va a traer y va a poner y va a acomodar las cosas para que eso suceda. Y lo hizo con Moisés. Está bien, ya sé que eres tartamudo, que tienes miedos, pero mira, te voy a poner a tu hermano para que te ayude. No se puede comparar nuestra vida. ¿Cómo se puede comparar nuestra vida con la de Moisés entonces? Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Quiere usarte para el propósito de la vida de alguien más, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, alguien más también te puede utilizar. Pero te insisto, Él lo va a hacer aunque no nos guste la forma en que lo haga. Y entonces llega, volviendo a la historia, llega el momento del encuentro con Faraón. Ahora sí, el momento de la verdad. Continúa el proceso del cumplimiento del propósito de Dios para el pueblo de Israel. Y en este contexto, debo decir que esto sucede a continuación y que tiene que ver con las 10 plagas. ¿Ok? ¿Qué sucede después de este primer encuentro con Faraón? Empieza el proceso de las 10 plagas. Y ese es el tema central de nosotros ahora. Tenía que ver con lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, pero también tenía que ver con el pueblo de Egipto. Y por supuesto con el mismo Faraón. Era que se dieran cuenta el poder de Dios y de la manera en que Él, a pesar de cualquier circunstancia, va a cumplir su propósito. Perdón que siga insistiendo con esta frase de cumplir su propósito, pero es eso, ese es el tema central de estos mensajes. Éxodo 5:1. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón. Ahí viene el momento de la verdad. Y le dijeron: esto dice el Señor de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Primer encuentro y nada. Pero antes del segundo encuentro, hay una expresión que el Señor permite tomarla como una introducción entonces a estas 10 plagas que vamos a ver. Y no se preocupe, vamos a ver 5 hoy y 5 el próximo domingo. Es mucho que decir de estos pasajes. ¿Y qué significaban las 10 plagas? ¿Y cuál era el objetivo de que así fuera a través de las 10 plagas? Éxodo 7, del 1 al 5. Entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que te voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. ¿Ok? Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco. ¡Ay, Dios! O sea, empieza a hacer las cosas a su manera el Señor. Para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto, aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ahí está el objetivo de las 10 plagas. Ahí está. Demostrar el poder de Dios y darle la confianza al pueblo de Israel, que tenían un Dios que era capaz de hacer grandes maravillas. Y de rebote, el pueblo de Egipto sabrá quién es Dios. ¿Se da cuenta la maravillosa forma de hacer las cosas el Señor? Ay, Señor, pero tenía que pasar todo esto. ¿Qué no era más fácil que con un tronido de dedos
tú te acabaras a todos los egipcios y se quedaran los israelitas, y que entonces en una manera ipso facto tú los llevaras a la tierra prometida. ¿Para qué tanto sufrir? ¿Para qué tanto padecer? No, Dios tenía un propósito para que esto sucediera. Es más, tan tiene el control de la situación que Él mismo hace que el faraón endurezca su corazón. Que no permitiera que el faraón en la primera circunstancia, en la primera, los dejara ir, porque él tenía que hacerlo a su manera. Era parte del cumplimiento. Ahora, ¿por qué 10? ¿Por qué plagas? ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué el corazón duro de Faraón entonces? ¿Por qué tanto sufrir? Porque en toda circunstancia el poder de Dios se manifiesta a su manera. Ahora, déjeme llevarlo a este recorrido de las 10 plagas. Y después de analizar brevemente cada una, como insisto, 5 hoy y 5 el próximo domingo, podremos darnos cuenta del por qué. Pero al final llegaremos también, y quisiera llevarlos a la reflexión de esta frase: ¿hasta cuándo? Y ese es el tema o el título de estos 2 mensajes próximos. 10 plagas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a entender qué quiere Dios en mi vida? ¿O qué Dios quiere de mi vida? ¿Qué tanto debe suceder para que yo entienda, para que yo comprenda, para que yo acepte? ¿Qué debo quitar en mi vida que no permite que el propósito de Dios se cumpla, y lo único que hago es obstaculizar y llevar a que esto pase más tiempo, más cosas sucedan en mi vida? Porque tarde o temprano el propósito de Dios se va a cumplir, mi hermano. Se va a cumplir. Porque en muchas ocasiones Dios nos manda señales que nos muestra por dónde irnos. Y Él nos dice: quiero que vayas por aquí porque tengo un propósito. Porque cuando pases por aquí va a ser de bendición de aquel. Cuando pases por aquí vas a encontrar algo que te va a ayudar en tu vida. Vas a ver mi provisión, vas a ver mi cuidado. Entonces yo quiero que vayas por aquí. No, pero entonces me voy por otro lado. Y no espero que sucedan las cosas como Dios quiere. Y entonces las empiezo a hacer yo a mi manera, no a la forma en que Dios quiere hacerlo. Y entonces llega un momento, y que espero que así sea, en el que le dices: está bien, Señor, ya párale, ya entendí. Ya entendí que tengo que hacerlo a tu manera. Pero entonces, ¿para qué sufres? ¿Para qué pasas por ese tiempo y esas cosas? Cada una de las plagas tiene un significado y atacaba directamente a una deidad, es decir, tenía un propósito. No solo era mandar una tragedia, nada más por mandarla o simplemente por mandarla, sino tenía un profundo significado y tenía que ser evidente no solo para el faraón, sino para el mismo pueblo egipcio, y por supuesto para Israel, ¿no? Hasta el cucú se puso contento. Dios demostraría su poder con un mensaje profundo. Cada vez que pasa algo en tu vida que denota el poder de Dios, tiene un significado profundo en tu vida. Lo voy a repetir porque nos interrumpió el cucú. Dios demostraría su poder con un mensaje profundo. Cada vez entonces que pasa algo en tu vida y denota el poder de Dios, tiene un significado profundo para tu vida. Voy a empezar entonces con estas primeras 5 plagas y vamos a ver la comparación. Y vamos a ver entonces cómo en nuestra vida Dios actúa para que se cumpla el propósito. ¿Me sigue? Número 1, sangre. Éxodo 7 del 19 al 20. Luego le dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua, convierte todo el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal y como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara
y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Empiezan las señales. Y Dios le pide a Moisés que haga algo, a Aarón que haga algo. Se los dice a Moisés y a Aarón, para que esta señal se manifieste. A diferencia de algunas otras de las señales, hay unas en las que tienen que hacer algo Aarón y Moisés. Hay otras que por la pura voz de Dios, pero algo llama a hacer a Aarón y a Moisés para provocar esa reacción, para provocar la reacción de Dios. Hay veces en nuestras vidas que debemos hacer algo, lo que nos corresponde, para lo que Dios nos ha llamado, lo que Dios nos manda a hacer para provocar ese milagro en mi vida. Señor, yo te pido que tú me contestes. Sí, pero te toca hacer algo. Tienes que hacer algo. Se lo dijo a Josué, ¿recuerda? Esfuérzate y sé valiente. Haz lo que te toca hacer. Dijimos que cada plaga representa una deidad egipcia, porque tenía que mandarle el mensaje al faraón, el mensaje al pueblo de Egipto y además también al pueblo de Israel, porque ya estaban acostumbrados ellos, conocían perfectamente la cultura y la religión de Egipto. Sangre se relaciona con el dios Hapi, que está asociado con el Nilo. Este dios era venerado a través del río Nilo, que a su vez representaba la capacidad de generar riqueza para el pueblo de Egipto. No solo crecían la flora y se desarrollaba la fauna a los márgenes del río Nilo, sino cuando se desbordaba el río, alcanzaba a fertilizar una gran parte de la tierra que estaba cercana al río Nilo. Así que representaba para el pueblo de Egipto algo importantísimo. Su fuerza y su fuente de riqueza se veía inundada de sangre. Porque dice la Escritura que no solamente fue el río caudal, sino todos los depósitos, vasijas, tinacos, tambos, cubetas, todo lo que había, y contenía agua del río Nilo, que era prácticamente toda el agua que había, se convirtió en sangre. Era el ídolo favorito, uno de los ídolos favoritos, pero uno de los principales ídolos de los egipcios. ¡Qué ironía! Adoraban a la deidad o al mismo río Nilo y no adoraban al Dios que creó el río Nilo. ¿Y qué pasó con Faraón? Se endureció. ¿Dónde tienes puestos tus ojos, hermano? ¿En dónde tienes puestos tus ojos y tu corazón que te impide cumplir el propósito de Dios en tu vida? No quiere decir con esto que la riqueza sea mala, no me malinterpretes. Jamás, al contrario. Toda provisión de Dios, todo lo que tenemos proviene de Dios y viene para nuestro bienestar, para prosperar, eso es claro. Él nos provee, porque para no tener necesidad de nada. Pero ¿en dónde está entonces nuestro corazón? Si nosotros sabemos que Él nos provee, nuestro corazón debería estar puesto en Él, pero ¿en dónde está realmente nuestro corazón? ¿En nuestro trabajo? ¿En tu casa? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tu negocio? Y que impide que el Señor te use entonces, y entonces impida que se cumpla su voluntad en tu vida, su propósito. Y entonces, cuando yo tengo puestos mis ojos, puestos mis objetivos en algo y que no sea Dios, entonces vamos a batallar. Y eso es lo que quería demostrarle el Señor con la plaga de la sangre. Número 2, segunda plaga, ranas. Éxodo 8:6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrían todo el territorio. Ranas, deidad Heket, que significa fertilidad, o que tenía que ver con la fertilidad. Era una deidad benéfica para el pueblo. Fue considerada como la diosa de las embarazadas. Tenía que ver con la resurrección también de los muertos. Una vez más,
la señal tiene que ver con un significado muy importante para el pueblo de Egipto: la fertilidad. Cuando nuestra confianza está puesta en nuestras propias capacidades, difícilmente vamos a lograr cumplir el propósito que tiene Dios. Y Dios va a estar esperando a ver hasta qué horas vas a seguir haciendo las cosas creyendo que las haces por tus propias fuerzas. Tu título, tu maestría, tu puesto, todo lo que has logrado por ti mismo. Eres muy bueno para hacer lo que estás haciendo. Todo lo que tocas haces oro. No, eso no es así. Debemos entender que todo proviene de Dios. Todo proviene. Él es la fuente, entonces decíamos, de nuestra provisión, pero también entonces Él es el que provee de todo lo que necesitamos. Y entonces esta segunda señal, y el faraón se endureció, sigue de terco. ¿Hasta cuándo vas a entender, faraón? Ya llevas 2. ¿Sí me estoy explicando? ¿Hasta cuándo vas a entender? Ya van 2. Tercera, mosquitos o piojos. Una versión dice mosquitos, otra dice piojos. Éxodo 8:17. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal y como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio, y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Qué raro, qué rara plaga, ¿no? Me pregunto qué rara plaga. Bueno, piojos o mosquitos tienen que ver con la deidad Hathor, que significa protección, que tiene que ver con la protección. Tanto esta plaga como la siguiente que vamos a ver, nos podemos dar cuenta del poder de Dios, pero hermano, en un ser tan insignificante como un mosquito o un piojo, dependiendo de la traducción. Sí, porque el poder de Dios se manifiesta lo mismo en la creación de un elefante que en la de una hormiga. Así que lo más importante es que se diera el mensaje del gran poder de Dios. Protección. ¿Qué te hace sentir seguro? ¿Qué te hace sentir estar en la vida sin miedo? ¿Dios? ¿O alguna otra cosa o alguna otra persona? De pronto, el médico, ya consulté al médico, estoy seguro. El pastor, el abogado. Puede ser que esos te puedan hacer sentir seguro en cualquier cosa. Tus padres. Pero sobre todas las cosas está el Señor. Si tú no entiendes que tu protección, que tu seguridad está estar bajo las alas del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, entonces seguirás batallando, pretendiendo estar seguro, pero no lo estás. Y entonces el Señor te dejará. Esperará hasta ver en qué momento tú volteas. Entonces, ¿hasta cuándo? Ya llevamos 3. ¿Hasta cuándo? Él es nuestro refugio y protección. Salmo 31:4. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Salmo 33:20. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Salmo 71:7. Mi vida es un ejemplo para muchos, porque tú has sido mi fuerza y protección. El faraón vio esta señal, sabía a qué se refería con esta plaga, sabía qué quería decirles el Señor al pueblo para que dejara salir a los israelitas, y se endureció. Pero ¿qué más tendría que seguir viendo el faraón? ¿Qué más tienes que seguir viendo, faraón, para entender que el poder de Dios es mucho más allá de lo que tú te imaginas? Y entonces dejarás ir a tu pueblo. ¿Qué más estás esperando ver, hermano? ¿O qué más estás esperando que suceda en tu vida
para entender qué es lo que Dios quiere para ti. Puede pasar más tiempo y muchas más cosas. Siguieron pasando cosas. Cuarta, moscas. Éxodo 8:24. Y el Señor hizo tal y como lo había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las cosas de sus funcionarios y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. La versión 60 habla de una frase interesante. Dice molestísimas. Molestísimas. En hebreo kabed, que significa severo, necio. ¿A quién le encanta que se metan las moscas en su casa? Y son necias y tercas. Y ahí andan, y uno anda tras las moscas y se meten 2, 3 y es un caos. Moscas representaban la deidad Isis, la diosa de todos los dioses. ¿Se puede imaginar lo que representaba para el pueblo este mensaje y esta señal? Ya llevaba 3, llega la cuarta y representa esto. Golpeaba directamente a lo que para ellos era el primer lugar entre los dioses, el primerísimo lugar. Lo más importante, no solo su refugio, no solo su fuente de provisión, no solo su seguridad, era su prioridad en la adoración. ¡Ay, ay, ay! Ahora, en una analogía a nosotros, que es el tema principal, ¿a quién tenemos o a quién tienes en primer lugar en tu vida? ¿O quién o qué ocupa el lugar que Dios debe ocupar en tu vida? Si reflexionamos un poco, podemos identificar eso que para ti representa una prioridad y que eres capaz de dejar todo por conseguir y seguir a esa prioridad. Consigue tu sueño. Busca lograr tu sueño, ¿no? Frases muy conocidas. Son mensajes que hoy bombardean nuestras vidas. Y lo tomamos y buscamos a toda costa lograrlo, olvidándonos que si ponemos a Dios en primer lugar, si el Señor ocupa el primer lugar, la preeminencia en mi vida, entonces el objetivo que tengamos puesto en las manos de Dios, mi hermano, va a salir adelante. Se va a cumplir en los tiempos y en la forma de Dios, pero lo queremos seguir haciendo igual como nosotros queremos. Porque no nos alineamos a su voluntad, y si nos alineamos a su voluntad, todos nuestros sueños, nuestros objetivos, el Señor los va a ir cumpliendo de acuerdo a su propósito. Algunos dirán, espérate, no, tiene que ver lo que estás pidiendo. Espérate, vamos a ver por acá, porque vas a ver que va a llegar un momento en que eso lo vas a encontrar. Pero déjame hacerlo a mi manera. Salmo 37:4, muy conocido. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Es decir, a veces le decimos a la gente, Él va a conceder las peticiones de tu corazón, porque así dice la Biblia. Sí, pero dile lo que dice antes, deleítate. Eso dice antes, no dice que Él se lo va a conceder nada más porque sí. Deleítate, búscalo, ponlo en primer lugar en tu vida. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No busca la añadidura. Busca al Dios de la añadidura. Pon a Dios en primer lugar en tu vida y entonces todo lo demás va a venir. Pero seguimos dejando al Señor en tercero, cuarto o quinto lugar en nuestra vida. Y batallamos y seguimos batallando. ¿Se fija cómo va haciendo las cosas a su manera? Y número 5, que será la última de este domingo. Ganado muerto o enfermo. Éxodo 9:6. Así que el Señor hizo tal y como lo había dicho. A la mañana siguiente, todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Ganado, deidad Apis, fertilidad asociado con la muerte. Una plaga que sigue golpeando a la confianza y seguridad del pueblo de Egipto. Recuerde que de ahí, de esta deidad, surgió el becerro de oro que hicieron en el monte Sinaí mientras Moisés recibía la ley. ¿Qué es lo más importante que nos preocupa en nuestra vida? ¿Qué es lo que te preocupa en la vida? ¿Qué es lo que te tiene inquieto en la vida? ¿La muerte? ¿La enfermedad? ¿El futuro? ¿El COVID mismo?
Entonces es cuando en intentos desesperados por buscar la solución a mi condición, a mi situación, a mi problema, a mi preocupación, es que empezamos a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Nos encomendamos a cosas y gente que nada tiene que ver con el Señor. Por otro lado, nosotros no sabemos qué va a suceder mañana. La incertidumbre es otra de las enfermedades que nos agobian. Tremendas. El pensar qué va a pasar mañana o más tarde nos pone en una condición que preocupa. Y entonces empezamos a tomar decisiones equivocadas. No quiero decir con esto que no seamos previsores, que no te planees bien y hagas las cosas bien planeadas. Yo no estoy diciendo eso, que dejes todo. No. Estoy diciendo que no pase más allá tu preocupación de la confianza que tengas en el Señor. Porque entonces cuando tú te preocupas más por otras cosas y no se las dejas al Señor, entonces el Señor va a dejar que te sigas preocupando. La palabra de Dios dice: venid y traed mis cargas, tus cargas, yo te voy a ayudar. Pero no, seguimos cargándolas. Yo se los he dicho muchas veces a los hermanos en la iglesia, recuérdenlo. Cuando digo, el único animal de carga, ¿quién es? Los burros. ¿Nosotros qué somos? Ovejas, no estamos hechas para cargar, pero queremos seguir cargándola. Entonces, ¿qué somos? Tenemos que seguir siendo ovejas del Señor. Él lleva nuestras cargas. Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias. En Santiago podemos leer que no puedes hacer ningún plan sin antes decir, si Dios quiere. Entonces, ¿cuáles son tus temores? ¿A qué le tienes miedo? No, deja tu confianza en el Señor, deja que Él actúe en tu vida y tú descansa, haz lo que te toca hacer, pero descansa en el Señor. Si ya el Señor te ha demostrado una y otra vez que te ha sacado de circunstancias en las que has vivido, una y otra vez te ha rescatado, una y otra vez te ha sanado, una y otra vez te ha prosperado, entonces, ¿por qué tener temor? Entonces, ocúpate confiando en Él, ocúpate haciendo las cosas que te corresponde. Él está en control de tu vida. Pero al igual que el pueblo de Israel, vieron las maravillas del Señor, las palparon, se dieron cuenta del poder de Dios y no confiaban. Desobedecían, perdieron la visión, yéndose con otros dioses. Lo puede ver a través de la historia del pueblo de Israel. Pero la misericordia de Dios del Señor estaba en el plan que Él había trazado para el pueblo. Un propósito que se tenía que cumplir. ¿Se fija cómo actúa Dios? ¿Cómo hace las cosas a su manera? ¿Sabe qué es lo peor que le pasó al pueblo de Israel? Que después de que pudieron disfrutar de la libertad, no lo entendieron y comenzaron a partir de ahí un continuo peregrinar. Tropiezo tras tropiezo, derrota tras derrota. El plan de Dios era claro y tenía que cumplirse. Primero 40 años en el desierto, pudiendo haber sido mucho menos. Mucho después, mucho menos en tiempo. Mucho después cautiverios, rebeldía, y siempre la mano de Dios estaba sobre ellos. Algunas veces para disciplinarlos, las otras para darles de comer, para protegerlos. Pero el propósito se tenía que cumplir. Hoy solo veremos estas 5 plagas. Que nos permite comprender el poder de Dios, contemplar el poder de Dios, con un propósito. Él es el único Dios vivo y verdadero. Escúchelo bien, mi hermano. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y su poder se manifiesta en la medida de que Él cumple su propósito en nuestras vidas. Lo único que debemos hacer nosotros es ponernos y esperar. Porque entonces aplica la pregunta, y quiero dejárselos en esta hora, como antesala a la segunda parte de este mensaje. ¿Hasta cuándo entonces? ¿Hasta cuándo vamos a entender?
¿O qué es lo que tiene que pasar en tu vida y en mi vida para poder entender el propósito de Dios y poder llevarlo a cabo? Así que prepárate, no hemos terminado, nos faltan 5 más plagas, los veremos el próximo domingo. Así que ten tu corazón abierto y espera lo que Dios quiere hablarte durante esta semana. ¿Qué hay en tu corazón? Estoy seguro que el Señor hablará con nosotros en esta semana. Déjeme orar. Te damos gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias por lo que tú hablas con nuestras vidas. Y ahora, Dios, permite entonces que lo asimilemos durante esta semana, que tu Espíritu nos ayude y podamos ponerlo en práctica entonces. Háblanos y manténnos en la expectativa de lo que tú quieres decirnos el próximo domingo. Gracias, Dios. Estamos en tus manos. Tu iglesia está en tus manos. Yo te pido, Padre, que tú alces tu rostro sobre nosotros y nos guardes y nos bendigas. Señor, que tú alces tu rostro y pongas en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras vidas, de nuestros hijos, en nuestros matrimonios, tú pongas tu paz. Gracias, Padre. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nuevamente, no podemos dejar pasar ningún momento para poder decirte, a ti que estás ahí y que aún no has entregado tu vida a Cristo, es el momento de hacerlo. No dejes pasar más tiempo. Él tiene cosas maravillosas que presentarte, increíbles cosas en las que Él quiere hacer contigo. Solo tienes que venir a sus pies, rendirte, arrepentirte y decirle entonces que Él tome el control, que Él entre en tu corazón, aceptarlo y confesarlo como tu Señor y Salvador. Y Él, como siempre lo he dicho, Él hará todo lo demás. Así que acércate al Señor. Y si tienes alguna duda, ve con alguno de los hermanos que han estado ahí junto a ti, cerca de ti, para que te instruyan más en la palabra del Señor. Pero no dejes de aceptarlo y no dejes de confesarlo como tu Señor y Salvador. Gracias pues, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Terminamos este miércoles con el estudio del fruto del Espíritu y entonces estaremos listos para el siguiente periodo de estudio. Que el Señor les bendiga y les guarde. Estaremos entonces también viéndonos el próximo domingo. Les mandamos un abrazo fuerte. Mi esposa y yo estamos siempre en comunicación, agradecidos por lo que está haciendo el Señor y los amamos. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde.